La colección de arte de Pablo Escobar Gaviria y su familia, PPR, como parte del proyecto Pablo Escobar, por Juan Fernando Uribe Arcila de Medellín, Colombia, disponible en www.proyectopabloescobar.com, libro de Amazon y la dirección de correo electrónico que se observa. La colección de arte de la familia Escobar Henao es un tema apasionante del que se conocen pocos detalles certeros. Realmente estaba interesada en conseguir obras de la mejor calidad era Victoria Henao Vallejo, la esposa, y Escobar Gaviria, poco conocedor y nada aficionado, solamente ponía sus millones sin darse cuenta a veces del destino final. Ciertas publicaciones hablan del lavado de dólares que hacía Escobar con obras de arte costosas, una aseveración con poco fundamento en alguien que prefería atesorar su dinero en caletas. Lo cierto es que entre la clandestinidad, las huidas apresuradas, los ataques de los carteles rivales y la implacable persecución final del grupo perseguidos por Pablo Escobar Pépez, se arruinaron infinidad de obras. Adicionalmente es claro que ante el flujo de caja descomunal de los narcotraficantes, muchas de estas eran falsificaciones a veces desvergonzadas. Sin embargo, Escobar estuvo siempre atento a las compras de su esposa, puesto que está documentada como el 12 de julio de 1984 ocurrió la muerte del galerista de arte Maurín José Ramírez a manos de alias El Chongo, un sicario enviado por Escobar, quien lo acusaba de haberle vendido a Victoria Eugenia 4 valiosos jarrones de la dinastía china Chen Sung, que resultaron ser falsos, simples artesanías de Ráquira. En la foto, los jarrones semejantes a los falsificados para la familia Escobar y que desencadenaron el asesinato. Subasta Pincel de Estrellas. La esposa de Escobar, Victoria Eugenia Henao, no tuvo ninguna formación especial en el tema artístico. Más bien apeló a las buenas relaciones y a su intuición para ir conformando una colección destacada de obras. Tan confiada llegó a estar Victoria en sus conocimientos de arte que le propuso a su esposo que uno de los varios programas sociales con la etiqueta Medellín sin tugurios, que buscaba recaudar fondos para su barrio y darle buena imagen a Escobar, fuera una gran subasta de arte llamada Pincel de Estrellas, que fue ampliamente difundida por la prensa nacional, en la que artistas reconocidos subastaron costosas obras de arte para apoyar la causa político-social de Escobar, algo exótico para la época del evento. Este es un aviso original de la subasta Pincel de Estrellas en la revista Cromos de mayo de 1983. Pincel de Estrellas se convirtió entonces en un triunfo fulgurante de Victoria Eugenia, puesto que logró con creces recoger dichos fondos para los habitantes de los tugurios, aunque en realidad los objetivos eran que el programa social no estuviera ligado a los millones del narcotráfico. Además, la crema innata de la sociedad nacional estuvo presente para la ocasión y les dio un alto vuelo a estas campañas. Para eso invitaron a los galeristas bogotanos Asenés Velázquez y Alonso Garcés, dueños de la afamada Galería Garcés Velázquez, como avales de la subasta, y a personalidades como Gustavo Álvarez Gardiazabal, columnista en ese entonces de la revista Cromos, Amparo Grisales, actriz de televisión, Hernán Castellón Restrepo, Otto Greifstein y José Fernández Gómez, presentadores de televisión. A la postre, ninguno de los 5 asistió. Un buen porcentaje del arte colombiano estuvo representado en este evento con sus obras. Olga Amaral, Félix Ángel, Débora Arango, Jimmy Arango, Salvador Arango, Rodrigo Arenas Betancourt, Fernando Botero, Felisa Bursin, Luis Caballero, Francisco Antonio Cano, Julio Castillo, Telle Cuellar, Humberto Chávez, Rafael Díaz Vargas, Antonio Chavarría, Ricardo Gómez Campuzano, Arcadio González, Enrique Grau, Osvaldo Guayasamín, Álvaro Herrán, Camilo Izaza, Hernando Lemaitre, Horacio Longas, David Mansur, Jairo Mejía, Darío Morales, Edgar Negret, Charles Nebot, Alejandro Obregón, Rafael Penagos, Saturnino Ramírez Zamora,
Augusto Rendón, Cristian Restrepo, Roman Roncancio, Rafael Sáenz, Antonio Zamudio, Eladio Vélez, Armando Villegas y Guillermo Wiedemann. De los pintores extranjeros, la obra más importante fue Mujeres con cabeza de rosas, encontrando en la playa los despojos de un piano de Salvador Dalí, una indeterminada de Pablo Picasso, un óleo de José María Tamburini y otro del pintor francés Paul-Charles Cochrane-Moreau. Los martillos de la subasta fueron John Crowell y Humberto Olarte Chavarría, y la logística fue de la empresa Arango Arquitectura y Diseño de Interiores. Según Victoria, se subastaron obras por $500,000 de la época. En las fotos puede verse Escobar hablando a los asistentes en el Hotel Intercontinental de Medellín al lado de una soberbia escultura de Pedrito Botero a caballo. Además se observan otras obras del catálogo, una del francés Paul Cochrane-Moreau, y de hecho varias de esas obras fueron compradas por Escobar para su esposa. Una información de prensa decía que una de ellas le fue adjudicada por la desproporcionada cifra de 10 millones de pesos, es decir, $125,000 al cambio de la época. Además, podemos ver a Pablo Escobar sentado en una de las mesas del Salón Antioquia del Hotel Intercontinental con su esposa Victoria Eugenia y a sus espaldas algunas de las obras de la subasta. Francisco Antonio Cano Cardona. Uno de los pintores preferidos de Escobar y su esposa fue el clásico maestro antioqueño Francisco Antonio Cano. No es posible saber si su interés era en la obra en general del autor o específicamente en su pintura más conocida llamada Horizontes, que intentó comprarle a las hermanas del presidente Carlos Eugenio Restrepo, que le heredaron de su hermano presidente de la República, quien a su vez la recibió directamente del maestro Cano en agradecimiento por un nombramiento para un puesto oficial en Bogotá. La razón de este interés especial podría explicarse en que Isabel Gaviria Duque, la esposa del presidente Restrepo, era una pariente lejana, muy admirada por Hermilda Gaviria, su madre. Algunas vecinas de las hermanas Restrepo en el centro de Medellín aseguran que aunque ellas tuvieron uno de los ejemplares de la obra, ese cuadro fue donado luego a la colección del Museo de Antioquia y que las hermanas ya no tenían dominio sobre él ni podían vendérselo a Escobar. Otras obras de Cano que la familia Escobar Henao tuvo en su poder estuvieron en el edificio Mona, una versión del paso del Ejército Libertador por el páramo de Pismo, en un sitial de honor el titulado Violín, un homenaje a la Orquesta Sinfónica en óleo comprado directamente a la familia Chavarría, según Victoria Eugenia detalla en uno de sus libros. En otras listas aparecen también las siguientes obras de Cano: Jesús en la Cruz, Caballos y Perros, La Batalla y Niña con Flores Rojas. En la foto se ve también una sala del edificio Mónaco con la colección de precolombinos y al fondo un Bolívar de Francisco Antonio Cano que no se distingue por desgracia bien en la foto. Rodrigo Arenas Betancourt y el edificio Mónaco. Como buenos millonarios, Escobar y Victoria Eugenia ya habían tenido varias viviendas lujosas y en el año 1986 terminaron la construcción de un suntuoso edificio dedicado por entero a la familia, el célebre edificio Mónaco, en el barrio El Poblado, sector de Santa María de los Ángeles. La constructora fue la empresa Londoño Baida. Luego uno de sus dueños, Isaías Baida, sería una de sus víctimas cuando fue secuestrado en las campañas de Escobar buscando efectivo. El edificio fue, además de su vivienda principal, una auténtica pinacoteca de la que apenas quedan registros. La fachada del edificio Mónaco era de mármol blanco y estaba dominada por una escultura monumental de bronce del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que tuvo varios nombres: el oficial La Familia, y otros por confusión o por obras previas del maestro como Canto a la Vida y La Nueva Vida y La Vida. La maqueta original nació en 1976, pero solo comenzó a fundirse en 1986 con la idea de engalanar el Parque de Fredonia. Lugar de nacimiento del maestro Arenas Betancourt, financiada en ese entonces por Jaime Willes Cardona, célebre narcotraficante de ese municipio, quien exigió algo absurdo: que le escrituraran a perpetuidad el pedazo del parque donde estaría la escultura.
Luego el Acuerdo Municipal 32 de 1982, conocido como Impuesto al Arte, en que era obligatorio que toda construcción nueva en Medellín tuviera una obra en su fachada. Esta escultura fue escogida por los dueños para Mónaco. En el taller del maestro aparecieron primero los representantes de la constructora Costa Azul y luego Victoria Eugenia en persona para negociar con el artista, que la cedió en $310,000. La escultura sobrevivió al paso de Mónaco y a los varios años de abandono del edificio, cuando se sucedieron los tumultuosos acontecimientos que terminaron con el cartel de Medellín, desapareció de la fachada más o menos en el año 2017. También circulan fotos mostrando la escultura embalada en poder de la Policía Nacional de Colombia, y existen diferentes movimientos que buscan la exposición pública, muy posiblemente en el Museo de Antioquia, que parece ser su destino final. Adicionalmente tenemos algunas fotos de lo que fue la maqueta original del maestro Arenas Betancourt en la casa taller de su familia en Caldas, y que muestran algunos detalles de la escultura tal como fue concebida inicialmente cuando estaba destinada al Parque de Fredonia. Edificio OVNI. En un momento dado fueron tantas las obras de arte que Victoria Eugenia acumuló, que decidió tener un sitio alterno en Mónaco, usando un apartamento en el último piso del edificio OVNI en plena calle 10 del barrio El Poblado, que también atiborró de obras de arte, convirtiéndola en su museo secundario. Con la obra de Salvador Arango, Hombre con cohete en la fachada, el edificio sería luego atacado por una de las bombas del grupo denominado Pepes, ese a lo cual hoy sobrevive, al igual que la escultura. Obras adquiridas a la familia Echavarría. En otra sala del Mónaco estaba la maqueta original con la que se realizó la figura ecuestre de Simón Bolívar, que adorna hoy el parque del mismo nombre en el centro de Medellín, fundida por el escultor italiano Eugenio Macagnani, de un diseño de Giovanni Enderlini, que fue discípulo a su vez del gran maestro Pietro Tenenani. La iniciativa de tener esta estatua en el parque fue de Pablo Echavarría y por eso era de su familia. La mandó a hacer para conmemorar el centenario de la batalla de Boyacá y personalmente se la compró a María Enderlini, hija del escultor que ya había fallecido. Los Escobar también exhibían en Mónaco la medalla de Simón Bolívar luego de triunfar en Boyacá, otorgada en septiembre de 1819, hoy llamada Orden de Boyacá, ambos objetos comprados a la familia Echavarría. Obras de Auguste Rodin. En un rincón de la sala del edificio Mónaco estaba una de las versiones de la escultura Los Amantes, también conocida como la Éternel Printemps o la Eterna Primavera, o también llamada El Beso. La escultura de 1884 representa el romance apasionado del artista con y fue uno de los mayores orgullos de la colección de Victoria Eugenia. Por desgracia, en este momento es imposible saber dónde se encuentra. Y otra visión en una sala de Mónaco de la obra con Mujer Mecedora de Darío Morales, y finalmente está reseñada al menos, se llama La Edad de Bronce, también de autoría de Auguste Rodin. Darío Morales López. La colección del edificio Mónaco tenía varias obras de Darío Morales, están reseñadas además de La Mujer Mecedora, Mujer en Silla, Mujer en Ventana, Mujer Planchando, que son óleos, Mujer en Bañera, óleo y bronce, Pintor con modelos, Mujer en Mecedora, Mujer en Bañera y Torso masculino. Dicen que Morales lloró cuando supo que varias de sus obras estaban en poder de Escobar y habían sido destruidas con el bombazo del edificio Mónaco. Las salas del edificio Mónaco. Las habitaciones privadas estaban en el último piso, pero el edificio tenía salas distribuidas en diferentes sitios.
Aquí podemos ver una en donde hay unos muebles enchapados y aquí vemos la sala del cuarto principal con un sofá color salmón, una piel de cebra y aquí una visión de la misma sala desde otro ángulo con un cuadro de autor desconocido. Otra sala en donde está posando Juan Pablo y un cuadro también de autor desconocido. Y aquí vemos los famosos jarrones Barbini, que eran uno de los muranos preferidos por Victoria Eugenia y que se encontraban en diferentes salas del edificio Mónaco. Aquí la vemos en una de ellas, aquí otra visión, también con los Barbinis. Otra debilidad de Victoria Eugenia fue por la casa platera francesa George Jensen. Tenía una cantidad de cubiertería de plata y vajillas con el monograma EH y otros costosos adornos. Dicen que los daneses, cuando vieron el inusual pedido de la familia Escobar Henao, se sorprendieron, ellos que estaban acostumbrados a hacerlo por montones para las casas reales de Europa. Aquí vemos un adorno, un costoso adorno de coral de la colección JP Morgan y finalmente un tapiz que adornaba alguna de las salas y que pertenece a la autoría de Olga Amaral. Aquí el resultado final, la sala principal de Mónaco destruida, un piano de cola en ruinas. Así quedó el edificio cuando estaba próximo a su destrucción. Fernando Botero Angulo. Entre las obras que se conocen del maestro Botero en poder de los Escobar Henao están Mesa, bodegón representando una mesita de café, mujer reclinada y gordita con moño en bronce, Pedrito Botero en pastel, perro carboncillo, caballos de 1954, perros caniche toy, 2 óleos y al menos otros 10 óleos sin detalles y 2 afiches con dedicatoria a Victoria Eugenia conseguidos en una exposición en la Galería Quintana de Bogotá, episodio que ella narra en su libro Mi vida y mi cárcel. De la principal obra que se subastó en Pincel de Estrellas, que era la escultura original de Pedrito Botero a caballo en resina epoxi y comprada por Escobar en esa subasta, nunca se tuvo información adicional. Ramón Vázquez Arroyave. Del maestro de Ituango, que pintó cuadros a diestra y siniestra al final de su carrera, tenían en la habitación de Manuela un mural con unos ángeles de la guarda muy estropeado con la ruina progresiva del Mónaco. Posiblemente había más obras del maestro, pero no se conocen datos. Se ve el mural custodiado por un soldado en Mónaco en ruinas y también el mural del día de la explosión sin daños aparentes, pero sí en el mobiliario alrededor. La danza de Salvador Dalí. La obra más famosa de la colección Escobar Henao fue un cuadro de Salvador Dalí que tiene su propia historia. Cuando en 1944 el empresario de Broadway Billy Rose compró el teatro Ziegfeld de la Sexta Avenida de Nueva York, ahora convertido en un estudio de televisión de la NBC, lo convirtió en el epicentro del espectáculo neoyorquino. Allí se presentaron obras como Los caballeros las prefieren rubias, Antonio y Cleopatra o Porgy and Bess. Rose, que vivía en el piso de arriba de Ziegfeld, contrató a Dalí para que pintara 7 obras para el vestíbulo del teatro en su función inaugural con la revista musical llamada Las 7 Artes Vivas o Animadas de Rose. Dalí creó pinturas en blanco y negro que reflejaban su visión de las bellas artes y posteriormente fueron expuestas en el vestíbulo del teatro, trabajando en el encargo entre noviembre y diciembre de 1944. En esta primera serie incluyeron cine y teatro, la radio, conciertos, ballet, ópera y el llamado Boogie Woogie. Esa pintura, el Boogie Woogie, era la interpretación daliniana del frenesí de la danza moderna. En la pintura original se podía ver a varias figuras retorcidas inmersas en lo que se asemejaba más a una lucha que a una celebración. Parecían moverse dentro de un largo corredor o túnel, con una tuba en llamas al final de este.
El conjunto original de pinturas de Dalí llamado Las Siete Artes Vivas fue sacado del teatro y llevado posteriormente a la nueva mansión de Rose en Mount Kisco, un suburbio de Nueva York, pero las obras se destruyeron en un incendio accidental que redujo la casa a cenizas en abril de 1956. Cuando Dalí supo que las pinturas se habían perdido, ofreció volverlas a pintar tal como el encargo original, como una muestra de gratitud hacia Rose, su mecenas. El neoyorquino le pidió al artista hacer una copia exacta de las obras originales. Sin embargo, el español le advirtió que no podía, que debía reinterpretar e imaginar de nuevo cada obra, tardando varios meses en hacer la nueva versión de todos los cuadros, incluyendo el Boogie Woogie, en su taller en Barcelona, en Portigat, donde vivía. Para entonces se había convertido en un artista mundialmente famoso, conocido por su imprevisibilidad, extravagancia y su mezcla surrealista de lo brutal y lo divino. La segunda versión de la obra fue distinta. Aparecen dos figuras y la tuba ya no está. Dalí también alteró el entorno. Los dos bailarines se encuentran inmersos en un paisaje árido típico del artista. Para la tercera semana de noviembre del 56, Dalí y Gala iniciaron su excursión a Nueva York en plena Guerra Civil Española, y el matrimonio decidió radicarse en los Estados Unidos para costear su exigente estilo de vida. El pintor decidió vivir de encargos artísticos. La prensa se ocupó profusamente de la segunda versión del cuadro Billy Rose y de otra obra, La Última Cena, que acaba de ser adquirida por el millonario Chester Dale, que se volvió emblemática de Dalí. Así nació The Seven Lively Arts, o la danza, también llamado rock and roll, como es conocido el óleo de 84 por 116 firmado en la parte central derecha por Dalí. El cuadro estuvo varios años en el Teatro Billy Rose, pero luego fue comprado por su socio Joel Malin, quien a su vez terminó vendiéndolo a la casa de subastas Sotheby's de Nueva York, que lo subastó el 14 de mayo de 1985. Alguien, posiblemente Victoria Eugenia, pagó los $209,000, alrededor de $490,000 actuales, que pedían por esta obra maestra. Registrada en el catálogo de la Fundación Dalí, el cuadro llegó a Colombia y fue exhibido en uno de los salones de Mónaco por la orgullosa nueva dueña. La Fundación Dalí, que lleva un registro minucioso de las obras, dice que estaba en una colección privada para la época. Según información tomada del catálogo de la Fundación Gala Salvador Dalí sobre la hoja de vida de la obra, no aparece la propiedad de la familia Escobar y solamente menciona la colección privada luego de la subasta del 14 de mayo de 1985. Pero el bautizo de fuego de la obra ocurrió cuando el bombazo del edificio Mónaco, que lo dejó semidestruido, y sin embargo la obra intacta, fue recogida por Pastora, la hermana de Victoria Eugenia, que ahora vivía en la antigua casa del Diamante, que había sido de los Escobar Henao, y se la llevó para la sala con el objetivo de protegerla adecuadamente. Aquí una fotografía de la fachada de la Casa del Diamante, donde por muchos años estuvo colgada la obra de Dalí. Pero en 1993 ocurriría lo impensable. Nuevamente la obra fue atacada cuando los Pepes, comandados personalmente por Carlos Castaño, quisieron quemar la vivienda del Diamante, que había sido de Escobar y ahora era de Pastora, hermana de Victoria. Sin embargo, antes de explotar la casa, Castaño, fascinado, viendo la obra a través de la ventana, ordenó descolgarla y se la regaló a su hermano Fidel, que era el realmente aficionado al arte. Esta es la pared quemada donde en algún momento estuvo la obra en el Diamante. Victoria Eugenia le envió los certificados a Carlos Castaño como parte de un pacto de no agresión luego de la muerte de Escobar. Cuando ya Carlos Castaño estaba en la mala, muy adicto a la cocaína, decidió vender la obra, que salió discretamente del país y fue subastada por la casa Christie's de Londres a un precio inicial de $696,000. El cuadro fue comprado por el empresario japonés Taisi Morohashi, fundador de la empresa minorista de productos deportivos Sebio de Japón.
El precio final no se dio a conocer. Él siempre quiso tenerlo desde que lo vio en la Galería del Elysée en el 73, pero no logró convencer al señor Malin, que era el dueño en ese momento. Él adquirió unas 330 pinturas de Dalí y junto con otras de otros artistas creó el Museo de Arte Moderno Morohachi en 1999 en la región de Fukushima. El viernes 11 de marzo del 2011 a las 2:47 de la tarde ocurrió en Japón el cuarto mayor terremoto que se haya registrado en los últimos 150 años de historia. La violenta sacudida desencadenó un tsunami gigante que formó una pared de agua de 15 metros de altura. Mientras en Fukushima las olas barrían los diques, el señor Masako Ono, que hacía parte del equipo curatorial del Morohashi Museum, logró resguardar la colección Dalí en una de las bodegas, incluyendo al milagroso de Dance, que sigue hasta hoy expuesto. Luis Caballero. La sala principal de la casa de los Escobar Henao en el barrio El Diamante tenía un juego de muebles en rosa viejo y estaba dominada por un gran tríptico del pintor bogotano Luis Caballero, cuyo destino actual es incierto. En las mesas pueden verse unas garzas de Murano y otros adornos, con una piel de oso debajo de la mesa de vidrio. Otras obras reseñadas de Caballero en Mónaco fueron Dorso de hombre desnudo y Pierna de hombre, que son dibujos sobre papel, y la mitad del dorso de un hombre en carboncillo. De Salvador Arango Botero están reseñadas al menos dos obras en propiedad de la familia Escobar Henao. La primera es El Beso, que fue una escultura que se encontraban en la casa del Diamante cuando se la compraron a la familia Fajardo Moreno, que no entraba inicialmente en el negocio, pero que ante la insistencia fue vendida con la casa. Aquí la vemos en un catálogo de la alcaldía de Itagüí y finalmente vemos El Beso en su localización actual en un edificio del barrio El Poblado de Medellín. La herencia de Pablo Escobar. Según datos tomados de una publicación de la revista Semana en 2018 sobre un supuesto documento notarial que dejó Escobar con fines de herencia y otras informaciones publicadas en diferentes libros. Esta es la lista disponible de obras de arte de la familia Escobar Henao, que incluye la mayoría del edificio Mónaco, el alterno edificio Omni y otras que nunca se sabrán dónde estuvieron expuestas, adicionales a las que ya hemos reseñado en este trabajo. La lista incluye las siguientes obras: de Salvador Dalí, La muerte, con número 155 de una tirada de 350, coreografía para una obra de teatro y Niña con lazo, que son bronces, y una serigrafía para obra de teatro en formato pequeño. Con estos títulos no se conoce ninguna obra de Dalí, aunque la segunda, con una altura de 84 centímetros. Sin embargo, la Niña con lazo coincide con una escultura de la colección Gotham que se ha llamado Alicia en el País de las Maravillas. Otras obras que podemos reseñar que fueron parte de la colección Escobar Henao fue Las flores carnívoras de Alejandro Obregón, de las cuales existen al menos 5 versiones. Hay una fotografía de un Obregón en el tiempo, misteriosa, nunca se supo cuál obra fue por la mala calidad, la mala resolución. Uno de los autores preferidos de Victoria Eugenia fue Claudio Bravo, del cual se resaltan dos obras, Bacanal y Los monjes, que estuvieron inicialmente en Mónaco, pero luego fueron trasladadas a la casa del Diamante, que ya era de la hermana, y en esta otra foto podemos ver una pared de esa casa donde aparentemente hay otro Bravo totalmente quemado después del ataque de los Pepes. Otras obras son, por ejemplo, bodegones como este de Telle Cuellar. En la sala de Mónaco se ve un Mansur. Tenían varias obras de Edgar Negret. Aquí Metamorfosis, que es una de las reseñadas, varias de Jesús María Campuzano, de Paisaje campesino. Adicionalmente, esculturas de Rizel Burgovisky,
De Picasso, pues ya hemos reseñado varias, pero una especialmente Mujeres con sombrero, de las que hay varias versiones. De Alfredo Iriarte tenían un bodegón y un torso de Igor Mitorá. Cuadros expuestos en la cárcel de la catedral. La catedral fue mucho más austera. Tal vez el que más se destaca son estas calas que parecen ser de Diego Rivera. Adicionalmente habían múltiples cuadros de autores desconocidos, pero quizás el que más se destacaba fue Rangel Gutiérrez, con su colección de guardaespaldas que estaban por todas partes y que Escobar le encantaban, tanto que hay una historia que le mandó a pintar muchos en formato pequeño y que solía regalárselos a sus amigos. El otro cuadro o afiche que se destaca es uno que se llama Mi primer millón, que sale en muchas de las publicaciones sobre la cárcel. El corolario de esta colección de arte es cuánto dolor y cuántas lágrimas, cuántas obras costosas manchadas de sangre. Muchas posteriormente se consideraron falsificadas, incluso algunos de los Bravos, algunas de las de Botero. Y terminamos con esta obra Los Villaristas de autor desconocido, en que se supone que está Escobar con su hermano. Un cálculo moderado dice que la colección de arte costaba unos $1.500 millones.